Se incorpora con nosotros ahora Laura Hernández Alcaraz, que es la directora del Museo de Villena. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Alicante y directora de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Villena. Ha dirigido el Museo Arqueológico José María Soler entre el año 97 y 2019 y actualmente está al frente del Museo del Villena, el MUVI, cuyo proyecto museológico ha liderado. Ella es arqueóloga con una sólida trayectoria, dirigiendo excavaciones arqueológicas en Alicante, en los principales yacimientos de Villena y en el Puntal de Salinas, lo que le valió el Premio de Investigación 1995 de la Fundación José María Soler. Y además ha coordinado proyectos de restauración en monumentos y yacimientos arqueológicos de Villena, así como la dirección museológica del Centro de Visitantes de la ciudad y el Castillo de Villena. Cuenta con más de 100 artículos de investigación publicados en revistas especializadas y divulgativas y es autora y editora de libros y capítulos sobre arqueología, historia de Villena y didáctica arqueológica, lo que nos pone en manifiesto que todos los participantes hoy en estas mesas son personas que trabajan, conocen la arqueología de campo, conocen la transferencia del conocimiento a través de los museos y están implicadas siempre en la investigación como ese motor que es el que genera, ¿no?, conocimiento válido y reconocido. Le paso la palabra a Laura. Buenas tardes. Gracias, Aurora. Me sumo a los agradecimientos que se han expresado esta tarde y esta mañana también al Ministerio de Cultura y sobre todo al Museo Arqueológico Nacional y a su directora Isabel Izquierdo con su equipo Carmen y Daniel Muñoz. Bueno, agradezco que me hayan dado la oportunidad de presentar el proyecto del nuevo Museo de Villena como ejemplo de una actuación desde el ámbito de museo municipal, desde el ámbito local. Debo mencionar el origen de las colecciones municipales porque esto es la cuestión que ha generado, nos ha sobrevenido a nosotros para hacer este importante cambio que ha experimentado el museo y que ahora voy a explicar. El Museo Arqueológico José María Soler, que aparece en la pantalla, se abrió al público por primera vez en 1957 con la colección que José María Soler había logrado excavar, reunir con sus excavaciones y prospecciones en el término municipal de Villena. En el año 63 se une a esa colección inicial, el Tesoro de Villena, con, con el hallazgo impresionante de este conjunto que se ubica en una vitrina blindada, una caja fuerte, pues de los años 60, de esa época. Ese hallazgo provocó que una orden ministerial reconociera oficialmente el museo en 1967 como museo arqueológico, pero ya menciona la posibilidad de que pudiera recoger objetos etnográficos también, ¿no?, que tuviera esa naturaleza etnográfica procedente también del entorno de la ciudad de Villena. El museo ha sido objeto de algunas transformaciones a lo largo del tiempo. La más importante fue esta que aparece en pantalla, de Navascués, que era arquitecto del Ministerio de Cultura, del entonces ministerio correspondiente a lo que ahora es el Ministerio de Cultura, que aconsejó al Ayuntamiento de Villena cómo debían ser las vitrinas, el suelo. Aconsejó museográficamente un poco. Luego José María Soler también puso de su parte. Y a pesar de esas pequeñas reformas de que fue objeto, nunca se concedió más espacio que el que ya tenía en la planta baja del Palacio Municipal, en el Ayuntamiento, ¿no?, donde estaba también el Ayuntamiento, algo muy habitual, compartir espacios, ¿no? Entonces, no teníamos al final de 2019, cuando el museo se cerró al público, ahora explicaré por qué, no teníamos espacio para exposiciones temporales, para un laboratorio, en realidad no teníamos suficientes instalaciones para poder realizar las funciones que la Ley de Patrimonio nos atribuye.
La museografía también era bastante anticuada, como pueden ver, estaba obsoleta y requería ya de una intervención importante. A todo esto coincidió que el ayuntamiento iba a ser objeto, es un palacio renacentista, iba a ser objeto de una rehabilitación y entonces se cerró al público en 2019. Nosotros lo desmontamos y embalaron las piezas y en principio las piezas que eran objeto de ir a vitrina, no almacén, bueno, pues se quedaron en el museo hasta que empezaran las obras, que tardaron un poco en comenzar. Como he comentado, el museo no tenía espacio. Ya en los años 90 el ayuntamiento, menos mal que el Ayuntamiento de Villena nos concedió un espacio enorme para almacenes en las afueras de Villena, un espacio municipal muy bien dotado, con muelle de carga, con montacargas muy grande y espacio suficiente. Y ahí hemos ido utilizándolo con las incorporaciones nuevas arqueológicas. Por otra parte, este es parte del almacén porque la colección de prehistoria del Museo de Villena tiene colecciones desde la prehistoria, desde el Paleolítico Medio, hace 50.000 años, hasta, bueno, en lo que es arqueología, hasta época urbana, siglo XVIII, pero la colección que tiene más relevancia e importancia a nivel peninsular, creo yo, y europeo, es la colección de prehistoria. Es muy reconocida. Bueno, a la vez, en los años 80, el ingeniero agrónomo Jerónimo Ferriz, de Villena, empieza a reunir, por su profesión, una colección etnográfica de objetos, sobre todo agrícolas, y de pesas y medidas, que era su especialidad desarrollada en su tesis doctoral. Esa colección se va ampliando y él la monta en una antigua bodega y va ampliando los enseres y los tipos de útiles y de objetos y su naturaleza. Ya no son solo agrícolas, ya son de todo tipo. Al final, la colección ya tiene miles y miles de piezas. Estos son nuestros almacenes. Carros de todos los tipos, con los palos para arriba, con las ruedas así, con las ruedas así, para millones de actividades, no solo, bueno, que yo no sabía ni que existían. Y él había comprado este edificio para ir instalando esa gran colección que había ido recopilando. Esto es una electroharinera, una fábrica construida en 1909 por una compañía francesa, en Villena, ¿vale? La construyen pegada al ferrocarril porque para ellos era una ventaja tener esa posibilidad de un acceso hasta incluso dentro del edificio de un vagón para carga y descarga, etc. Entonces, Jerónimo Ferriz lo que hace es comprar este edificio con la idea de que a su coste, era una persona que tenía poder adquisitivo y no tenía descendientes, a su coste, él quería construir un museo etnográfico. Y entonces empieza a colocar las piezas que hemos visto en la bodega de su padre aquí. Le sobreviene una enfermedad, muere con bastante rapidez y antes de morir dona la colección al Ayuntamiento de Villena. El Ayuntamiento de Villena nos hace a nosotros, al Museo Arqueológico, responsable de la colección. Nosotros, y a la vez compra el edificio. Este edificio está situado, aquí está el antiguo ayuntamiento, donde estaba el Museo José María Soler, y este es la electroharinera, el Museo de Villena actual, como se ve pegado a las vías del ferrocarril. De manera que nos encontramos en el año 2004 con un museo arqueológico sin condiciones, que necesita crecer, que necesita espacio para exposiciones, para laboratorios, etcétera, etcétera, excepto almacenes, no teníamos sitio para nada. Y con una colección etnográfica de más de 6.000 piezas que hubo que sacar de este edificio, inventariar,
limpiar porque estaban un poco abandonadas, bueno, y que el ayuntamiento no sabía muy bien si hacer un museo etnográfico o qué hacer con esto. En principio la idea era museo etnográfico. Claro, nosotros pensamos, si el Museo de Villena de 35.000 habitantes, el Ayuntamiento de Villena, perdón, de 35.000 habitantes quiere hacer un museo etnográfico y nosotros pensamos que el que vale la pena de verdad es el Museo Arqueológico, no vamos a tener en Villena dos museos grandes. Alguno de los dos va a tener que esperar. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? No sé, le planteamos al ayuntamiento que para nosotros lo más rentable, lo más racional y para optimizar los recursos que tenemos era rehabilitar la electrolinera y poner ahí el museo de la historia de la ciudad de Villena, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Ubicando el Museo José María Soler y la colección de Jerónimo Ferriz. Al ayuntamiento le pareció buena idea y, bueno, empezamos a trabajar en el proyecto. Esto fue en el año 2004. El edificio, a pesar de que, bueno, pues sí, era una electroharinera, pero la compañía francesa que lo gestionaba había experimentado diversos avatares en el negocio, ¿no? En el negocio fabril. Llega un momento que en los años 60 desmontan la electroharinera, venden la maquinaria y, bueno, incluso desmontan algunos suelos. Quedan pocos elementos originales del edificio real. Es una pena, pero queda poco ya. Cuando en 2006 el ayuntamiento saca a licitación la redacción del proyecto, recae en un estudio de arquitectura de Villena. Creo que se llama Estudio de Arquitectura Villena. Ese es su nombre. Y eso fue, para nosotros, fue una verdadera gozada trabajar con ellos porque tomaron con muchísimo cariño y con muchísima atención el proyecto. Trabajamos codo a codo con ellos en la redacción del proyecto básico y de obras y en el museológico. Lo decía por el tema del mantenimiento de los elementos estructurales, quedaban estas columnas de hierro con los remaches, remachada, de principios del siglo XX y, bueno, se estableció, como he comentado, una estrecha colaboración entre el equipo de trabajo. Para eso también nos fue de muchísima utilidad el plan museológico. Se ha comentado en esta mesa, para nosotros también fue muy útil, sobre todo en el aspecto de zona con colecciones y zona sin colecciones o zona pública sin colecciones y con colecciones, etc. ¿Cómo pasamos? Bueno, de museo etnográfico a museo de la ciudad. En el año 2006 el proyecto empezamos a redactarlo, viene la crisis económica que también se ha comentado en esta mesa y por supuesto a nosotros también nos afectó y en el año 2014 se adjudica las obras, la Consellería de Cultura es la que adjudica las obras de ejecución de un proyecto de ejecución que se había encargado a otros arquitectos. Lo he saltado porque, bueno, es que si no va a ser mucho lío. Y en 2015 comienzan las obras. De 2004 ya estamos en 2015, pero bueno, lo dábamos por perdido, las cosas como son. Y en 2018 nos entregan las llaves de la obra finalizada. Ahora falta el proyecto museográfico. Bueno, estábamos bastante contentos. Ahora, en junio, hará un año, 2024, hemos inaugurado la primera fase, que aparece en pantalla, consiste en la rehabilitación de la envolvente del edificio, es decir, todas las cubiertas, todos los vanos de las fachadas, ventanas, puertas, etc. Se ha construido en la zona sombreada, toda la planta baja se habilitó, se construyó un sótano nuevo
Y esta zona, esto es una escalera circular para establecer la conexión desde el interior del edificio, pero sin entrar en la zona de colecciones, entre este espacio central, el cuerpo central del edificio. La superficie en la que se actuó fueron 2.177 metros cuadrados, del total de la fábrica, que creo que son unos 3.800 metros, con una inversión de 3.186.798 euros. El 81% ha sido aportado por la Consellería de Cultura, la Generalitat Valenciana, el 11% por el Ayuntamiento y el 7% por la Diputación de Alicante. Vamos a entrar ya en lo que ha sido el proyecto, la transformación que se ha hecho al edificio. En los derribos se han efectuado bastantes derribos porque había unas estructuras añadidas de muy poca calidad en la época de uno de la fábrica, ¿no? de las necesidades fabriles. Entonces, aquí se derribó toda esta parte con añadidos, creando esta plaza de acceso al visitante. Ahora, bueno, ahora hay un panel informativo, en fin, con el nombre del museo, alguna cosa más, y solo falta un poco urbanizar la plaza con algo de sombra, algún mobiliario urbano. Por su parte, detrás justo de la plaza, en el otro lado, aquí había un muro que cerraba, un muro muy mal construido, de muy mala calidad también, así muy improvisado, porque a los vecinos les molestaban unas máquinas, construyeron los franceses el muro y tapaban además parte del edificio. Ese muro se ha derribado y en esa plaza, en ese triángulo que se ha conformado, lo que hemos hecho es una zona de carga y descarga de materiales, de personas también visitantes, con un montacargas para la distribución de las piezas por el edificio. En el interior, el sótano, vamos a empezar por el sótano, se han habilitado áreas internas y de servicios como laboratorio que tenemos ya equipado y en funcionamiento, bueno, las zonas de aljibe, las instalaciones necesarias para un edificio de esta envergadura. Luego también hay espacio de biblioteca, que tenemos una colección de libros muy nutrida también, con varias donaciones que se han producido después de la apertura también. La puerta de acceso principal, que es esta circular que aparece arriba de la imagen, da acceso al vestíbulo donde está el mostrador de venta de entradas y atención a las visitas y dos salas polivalentes. Es la fase 1, entonces hemos tenido que hacer un poco una adaptación hasta que algún día esté todo el edificio con el programa museológico que diseñamos inicialmente. Estas dos salas están aquí, justo en la entrada. Esta es una y esta es otra. Y bueno, en realidad está bien pensado porque cuando se entra al vestíbulo, la sala con colecciones está cerrada, no tiene por qué estar cerrada, abierta, quiero decir, puede estar cerrada cuando el museo, por ejemplo, pues tenemos fuera de horario de apertura, tenemos alguna actividad como, pues bueno, han tenido lugar muchísimas actividades porque ahora el museo se ha convertido como en el centro de recepción del Ayuntamiento de Villena para cuando tiene alguna autoridad que recibir, bueno, en fin, se ha convertido como en que todo el mundo quiere venir a lucir su museo. A nosotros nos encanta naturalmente. Estas dos nuevas salas de exposiciones, esta es una, ahora tenemos una exposición
nosotros la pensamos para que fuera aula didáctica, pero bueno, ahora la hemos usado para muchas cosas porque es polivalente, por eso es así. Ahora tenemos una proyección y una exposición del título de ciudad porque celebramos el 500 aniversario de la concesión del título a Villena. En esta segunda sala, que es un poco más grande, es la que está más al fondo. Ahora también tenemos una exposición y efectivamente esa transformación del museo ha facilitado, además de permitir más actividades por nuevas capacidades que nosotros en el Museo Arqueológico nunca habíamos podido disfrutar ni disponer, pues podemos hacer acogida, talleres, conferencias, actividades didácticas y eventos culturales que estamos haciendo todo eso. Sigo en esta sala porque me interesa incidir en el tema de la colaboración con otras instituciones. Esta transformación también ha facilitado esa colaboración, préstamo de obras, exposiciones temporales, proyectos de investigación conjunta. Nosotros estamos especialmente satisfechos con el convenio que hemos firmado entre el Ayuntamiento de Villena y el Museo del Prado a través del proyecto Prado extendido y que nos ha permitido traer 3 obras de un pintor villenense que el Prado tiene porque tenía bastante relevancia, pero tenía en los almacenes, bueno, me imagino, bueno, si no es el proyecto Prado extendido, que bueno, pues nos ha permitido dar a conocer también a la ciudad de Villena la figura de esta persona y parte de su obra. Hemos traído algunos cuadros solo. Está previsto que estas obras pasen a formar parte de la exposición permanente y bueno, ya tenemos el espacio, el hueco hecho, falta habilitar el espacio más adelante. Desde el vestíbulo, esta gran puerta del fondo es una puerta pivotante, da acceso a la zona de colecciones. Ya digo que esa, cuando el museo no está abierto, está cerrada. Entonces, efectivamente, nos deja ahí otro rincón para hacer actividades en el propio vestíbulo. Queríamos musealizar este rincón, y entonces no queríamos poner ningún mobiliario, ninguna vitrina que nos incomodara o hipotecara el espacio. Pusimos un escudo de Villena, que es una pieza muy acorde con lo que va a ver luego el visitante cuando atraviese esa puerta, como una declaración de intenciones, porque es el escudo de la ciudad de Villena. Era una pieza muy buena que teníamos en nuestros fondos. Da acceso a un distribuidor de los espacios, que es desde donde se accede a la sala arqueológica y a la sala etnográfica. ¿Qué hemos hecho? Porque nosotros teníamos la dicotomía de que tenemos el Museo José María Soler, que iba a perder el nombre, y teníamos las 2 figuras, Jerónimo Ferrici y José María Soler. Y dijimos, bueno, vamos a ver cómo podemos aunar esto, porque claro, le hemos puesto a esta sala, que es la de Historia de Villena, que vamos a ver ahora, sala José María Soler, y a la otra, sala Jerónimo Ferriz. El diseño de la exposición permanente, en ese sentido también hemos tenido mucha suerte con el proyecto museográfico, porque el Ayuntamiento de Villena lo sacó a concurso después de la obra, por también incidir en lo que se ha hablado aquí, y recayó en el estudio de arquitectura Rocamora, de Ángel Rocamora, que está presente en la sala porque está trabajando justo en el MAN y en el Museo del Prado, están montando la exposición de Egipto. Bien, entonces, bueno, Ángel Rocamora ha diseñado con criterios museográficos contemporáneos el espacio, priorizando la accesibilidad, la narrativa coherente y la experiencia del visitante. Esta es la sala José María Soler, la sala de Historia de Villena, la más grande, que tiene una forma rectangular, muy larga y muy grande, y entonces lo que ha hecho Ángel Rocamora ha sido diseñar esta espina central
que en realidad es el contenedor de las vitrinas y que hace un recorrido serpenteante y cronológico desde la zona más antigua, que es donde está hecha la foto, hasta el final, hasta la Sala Tesoro de Villena. Esta espina, además, está construida de forma que permite ampliación del espacio si en algún momento aparece alguna pieza relevante, porque tal y como está construida podemos quitar algún panel de madera y meter una vitrina en el hueco que permanecería, quedaría hecho. De esa manera se ha establecido un recorrido cronológico que facilita la lectura y la contextualización de las piezas. Hemos tenido un problema bastante serio con las vibraciones del tren que está justo pegado a la pared izquierda de esta sala. Comprobamos que las piezas se movían y entonces han tenido que estar todas el taller de soportes que ha hecho el montaje museográfico es de la empresa Patrimonio Inteligente y Adara, dos empresas, una UTE, que han hecho un trabajo excepcional y sobre todo en el taller de soportes que teníamos bastantes problemas por esa circunstancia que les he descrito. El espacio está jerarquizado. Bueno, esto tampoco, en fin, es normal. Nosotros tenemos una colección de prehistoria muy importante y necesitamos más espacio para la prehistoria que, por ejemplo, para el paleolítico. Y luego siempre todos los textos, todo lo que hay escrito en el museo en 3 idiomas, español, castellano, valenciano e inglés. Aquí se ve, por ejemplo, con el título de la Sala del Tesoro de Villena. La Sala del Tesoro, por fin el Tesoro de Villena tiene una sala exclusiva para él solo, que ya era hora. La Sala del Tesoro favorece la experiencia inmersiva, atractiva y didáctica. Los arquitectos en su día ya pensaron, nosotros no estábamos muy de acuerdo, pero ahora sí que nos gusta, pensaron que hacer como una especie de bajada para que el visitante bajara, eso suponía haberla subido en otro sitio, que no nos hace tanta gracia ahora, pero bueno, no queda mal. Entonces, las visitas bajan hacia la sala y parece que entre el cielo que se ha puesto, la forma de la vitrina acoge y parece como que estás inmerso en la Rambla del Panadero y estás a punto de descubrir el tesoro, que es un poco lo que pasa, ¿no? Descubres el tesoro. Bien, hemos trabajado con colegas que nos han advertido sobre la importancia de darle a los textos la perspectiva de género y hemos intentado hacerlo. En los textos es más fácil que realmente en la visión de conjunto del museo, que eso, bueno, realmente lo hemos intentado, aunque, bueno, a veces no es posible. Y luego hemos hecho réplicas de los restos humanos expuestos por la ética de la ética que hemos tenido que aplicar al discurso según las recomendaciones también que nos hicieron colegas nuestras especialistas en el tema. Es una adopción de compromiso ético, como digo. Se ha incorporado, por supuesto, claro, iluminación especializada, sistemas de climatización, fuertes medidas de seguridad en nuestro caso, porque también tenemos no solo el tesoro, si es que tenemos luego varias piezas de oro, entre ellas, que me he acordado cuando ha hablado mi colega del Museo de Cataluña, de Jaén, de Jaén. Una de nuestras piezas también formó parte de la imagen de esa exposición de Iberos Príncipes de Occidente, que es la Arracada de la Condomina, que es un pendiente de oro excepcional. Esta es la sala de etnografía, la sala Jerónimo Ferri, donde se ha aplicado otro diseño distinto, Rocamora separado muy bien. Y en total tenemos 1.464 piezas en la exposición actualmente. ¿Qué hemos conseguido con este proyecto? Pues nos ha permitido cumplir de forma más eficiente con una ampliación de superficie del 837%, porque el Museo Soler era bastante pequeño,
y ya nos permite cumplir de forma eficiente las funciones esenciales que nos atribuye la ley: conservación, investigación, comunicación y educación. La transformación ha superado el plano meramente físico y estructural para convertirse en una reforma integral de su identidad y su funcionalidad. Es lo que he intentado explicar a lo largo de mi exposición. Es decir, no solo hemos cambiado un museo, una nueva museografía, sino que hemos cambiado esencialmente la misión del museo y su naturaleza. La inversión en la electroharinera ha actuado como catalizador para una renovación profunda de la misión, porque ahora nosotros estamos observando que nos hemos convertido en un centro de conservación de patrimonio, es que tengo aquí un centro de recuperación de patrimonio, que es un concepto que también he estudiado de algunos centros, como que la ciudad tiene una referencia donde llevar sus piezas etnográficas cuando han tenido una actividad o han tenido familiares con algunas piezas interesantes e históricas importantes para la ciudad. La modernización ha repercutido en una mayor afluencia de visitantes, los tenemos contabilizados, tanto locales como foráneos, convirtiéndose en un polo de atracción turística y un complemento económico para Villena. Ha mejorado, desde luego, sustancialmente nuestra imagen institucional y la proyección exterior, dando una imagen, proyectando una imagen de modernidad, de profesionalidad y de apertura. Bueno, el MUBI, este es nuestro logotipo, ha superado muchos obstáculos. Han sido justo 20 años, entonces, pues que parece que es la tónica normal. No nos vamos a... Nosotros hemos conseguido una parte, entonces ánimo a todas que se puede. Es cierto que hemos renovado el museo y que ha supuesto un incremento significativo en las necesidades operativas, lo que conlleva una mayor carga de trabajo, porque no todos son vino y rosas, sino que también hay, a un año de apertura, algunos retos significativos que deben ser afrontados. Vamos a hacer un poco de autocrítica también. Como decía, la apertura ha significado un 837% más de ampliación, de museo que gestionar, de necesidades operativas, lo que conlleva una mayor carga de trabajo y necesidad de ampliar la plantilla de recursos humanos, que, sin embargo, no ha alcanzado los niveles deseables para garantizar un funcionamiento óptimo. Resulta especialmente urgente reforzar el equipo con personal especializado en restauración, atención al público para visitas guiadas y vigilancia en salas, áreas clave para asegurar la conservación del patrimonio, la calidad de la experiencia del visitante y la seguridad de las instalaciones. Todavía tenemos pendiente la didáctica, aunque hemos hecho una audioguía que acabamos de implantar. Tenemos todavía pendiente ejecutar bien una didáctica con réplicas para personas con funcionalidad distinta. Pero sobre todo lo que queremos es que se haga la siguiente fase. Ahora vamos a por eso. Hemos hecho la que está sombreada en rojo. Ahora queremos trabajar en la ampliación que afectaría a la planta primera, sombreada en verde, con ampliación de toda la exposición permanente de etnográfica, porque la que tenemos es muy poca, liberar algún espacio abajo para, a lo mejor, un salón de actos un poco más decente que nuestras salas polivalentes, más amplio que nuestras salas polivalentes, y luego esa parte del cuerpo, la parte alta del cuerpo central, que iría dedicada al laboratorio, que lo queremos sacar del sótano para trasladarlo ahí, más áreas de trabajo interno, que tenemos pocas, y la biblioteca, que si fuera posible nos gustaría ponerla en la última planta. Esa es la zona donde va destinada la exposición etnográfica que queremos ampliar, acabo ya.
Y para eso ya tenemos un proyecto, un anteproyecto que encargamos a Ángel Rocamora, ya que estaba trabajando con nosotros, y que, bueno, es una declaración también de intenciones de cómo puede quedar para cuando, en cuanto pueda ser, se pueda llevar a cabo. Nada más. Muchas gracias por su atención.